Hoy empezaremos una serie de sermones compartiendo la persona del Espíritu Santo, de Dios. Y quizás mucho tenemos el concepto, ¿cierto?, de Dios Padre, Dios Espíritu y el Espíritu Santo, incluso hasta de las iglesias, ha sido sacado. Ha sido echado fuera de las iglesias porque el Espíritu de Dios, ha sido reemplazado por el hombre. El hombre es el que ha tomado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Es el hombre el que ha tomado ese lugar. ¿Por qué? Porque es el que ministra. Es la palabra del hombre la que dice, recibe o toma esta cosa, o con la autoridad. Y el Espíritu Santo se ha echado fuera en las iglesias. Tristemente ha sido así. Y si nosotros como creyentes queremos tener comunión con nuestro Dios, si queremos vivir en coinonía con Dios y queremos conocerlo, y conocemos a Dios en lo que Él nos ha revelado en su palabra, no podemos ir más allá de los 66 libros de la palabra de Dios. Pero si hablamos de Dios Padre, Dios Creador, Dios que hizo los cielos y la tierra, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, hablamos de Él que es el quien en la cruz del Calvario nos redimió. Pero qué claridad tenemos nosotros de Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo hace parte de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad es quizás la más incomprendida, porque poco la estudiamos. Es más, en los himnos, en los cantos, que en nuestra iglesia por más son muy poquitos himnos, canciones que alaben al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces es tan importante hablar del Padre como hablar del Espíritu Santo, hablar del Hijo como hablar del Espíritu Santo de Dios. La Trinidad de Dios debemos entenderla de una manera muy simple. Solo hay un Dios simple, ¿sí?, en tres personas diferentes, pero es un solo Dios. No son tres dioses, es un Dios en tres personas, en tres esencias, no compuesta, indivisible. O sea, Dios no está dividido. Grábense, puede ser un círculo, ¿cierto? Y en ese círculo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no hay división alguna para que nosotros la entendamos. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, Moisés dice al pueblo de Israel, para que tengan claro eso, dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. Es un solo Dios en tres personas diferentes. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 29, al Señor le preguntaron cuál era el gran mandamiento, y el Señor primero que todo aclara el versículo 29. Dice la palabra del Señor: Jesús respondió: el primer mandamiento de todo es, y repite Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuevamente, Moisés, el instrumento de Dios para traer la ley, dice a su pueblo: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto le pregunta lo mismo y dice nuevamente: oye Israel, nuestro Señor Dios, el Señor uno es. Entonces entendamos primero esto, que Dios es uno solo, es un solo Dios
en tres personas diferentes, que así se estableció desde la eternidad. Desde la eternidad. El Espíritu Santo de Dios proviene del Padre y del Hijo. No ha sido creado, no ha sido hecho, proviene, procede de Dios y el Hijo. El Hijo, Dios Hijo, fue engendrado por Dios, ¿cierto? Pero no fue ni hecho ni fue creado. Es lo que nosotros debemos tener claro para entender la Trinidad de Dios. Cristo fue engendrado, y lo vamos a ver más adelante, en el vientre de María. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, de Dios Espíritu, ¿sí? Entonces cada uno en la Trinidad tiene una función, pero cada uno conserva el 100% de la esencia de Dios. No son 30% cada uno, no, cada uno es Dios 100%. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Como para que no revolvamos las cosas. Entonces es tan importante que como iglesia entendamos a nuestro Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, para poder adorar a Dios como es Dios, ¿cierto? Dios nos diseñó a nosotros para que le adoremos, pero tenemos que adorarle en una unidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de esa manera vamos nosotros a comprender y a tener una verdadera comunión con el Espíritu, con Dios en su integridad. Ahí sí vamos a tener comunicación correcta y directa con el cielo. Cuando entendamos a cada una de las personas, hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio que fue encomendado a Él, hemos hablado de lo que significó la cruz, terminamos el domingo pasado hablando de la vida que nos espera, de la resurrección de los cuerpos, y hoy empezamos el Espíritu Santo, que viene del hebreo ruach y del griego neuma, que significa soplo, que significa viento, ¿cierto? Y que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, desde la eternidad está operando. Y es lo que hoy quiero empezar como una introducción al Espíritu, para que entendamos más. Y el Espíritu Santo lo vemos desde el comienzo. Al Espíritu Santo lo vemos como el agente de la Trinidad, como el agente creador. En el capítulo 1 de Génesis tendríamos que empezar por ahí. Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en todo el caos que había antes de la creación, cuando todo estaba en desorden, el Espíritu se movía. El Espíritu se movía, y ahí estaba la Trinidad conciliando. Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hecha a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es el agente creador de Dios. Cuando Dios da esa orden, la ejecuta Dios Espíritu Santo, ¿sí? Dios Espíritu Santo es el que al hombre, viento, el soplo de vida, es dado por el Espíritu Santo. Capítulo 2 versículo 7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo, el aliento fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. En el capítulo 1 versículo 26, ahí nos muestra que ahí está la Trinidad en pleno. Dice: entonces dijo Dios, hagamos, no dice hago, o hizo Dios, dice dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, y ahí estaba el Espíritu Santo. Job
lo declara en capítulo 33, 4, en el libro de Job. Dice la palabra de Dios, capítulo 33, versículo 4: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. También está reconociendo que el Espíritu de Dios fue el que a nosotros nos dio vida, y por eso somos un ser viviente. Es un ser viviente. Ese Espíritu fue el que nos dio el espíritu de vida, por el Espíritu de Dios que nosotros respiramos. Y ese viento recio, ese viento que es el Espíritu, lo encontramos en el Éxodo. Y voy a pasar por muchísimos. Hoy veremos muchos pasajes, y porque es importante que nosotros tengamos claro esta parte. Es importante que nosotros tengamos claro: el hombre, cuando se va a casar, conoce a su novia, ¿cierto? O la aprende o la empieza a conocer. Pero también es importante que conozca al suegro, es importante que conozca a la suegra, es importante que conozca a toda la familia para saber en dónde es que se va a meter, ¿verdad? Aunque va a tener su relación con su esposa, aunque va a tener relación con su esposo, es importante conocer la familia del esposo. Asimismo, nosotros tenemos esa obligación de conocer a Dios en su integridad. Y en el capítulo 14, eso fue un paréntesis ahí como para los que se quieren casar. Éxodo 14, versículo 21, dice la palabra del Señor: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Un recio viento. La presencia de Dios Espíritu era el que estaba ejecutando la liberación del pueblo de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que va a salir con mano poderosa, cuando Dios le dice a Moisés que es Dios el que va a pelear todas las batallas, es el Espíritu de Dios el que está presente en esta liberación. María lo dice en el capítulo 15, aquí mismo de Éxodo, en el versículo del 8 al 10, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ello. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Versículo 10: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. María, aquí está la hermana de Moisés, está diciendo: tu viento, tu espíritu sopló, cuajó. ¿Sí? Vemos lo que es cuajar, ¿no? Se congelaron las aguas como muros alrededor, y tu pueblo pasó en seco por mitad del mar Rojo. Entonces el Espíritu de Dios fue la gente que llevó al pueblo de Dios a su libertad, Pero el Antiguo Testamento nos muestra al Espíritu Santo de Dios en su actividad, no en su naturaleza. La naturaleza como tal del Espíritu de Dios está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, lo veremos también ahorita. El Espíritu de Dios llena de poder a los líderes, a todos los líderes de Israel. Es algo maravilloso porque dio autoridad extraordinaria, manejo gubernamental, capacidad militar, ingeniosas artes. Todas esas cosas la dio el Espíritu Santo. En Números, cuando Moisés estaba cargado, el Señor le dice en el capítulo 11 de Números, en el versículo 16 al 18: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos y del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos,
y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios le dice, Dios sabía para que Moisés, cuando Moisés en Éxodo 3 recibió la visita mejor de Dios, cuando Dios lo encontró, cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Dios se le presentó y lo ungió con su fuego a través de su Espíritu Santo. Entonces, dentro de Moisés moraba el Espíritu de Dios, y de ese mismo Espíritu de Dios, Dios lo iba a poner en aquellos 70 varones. Más que el Espíritu llegó a los varones como evidencia de la autoridad de Dios, para que todo Israel comprendiera y entendiera que era Dios el que estaba con ellos, que estos varones eran todos ellos los que iban a hacer la labor, que le iban a ayudar a Moisés, porque era un pueblo muy grande, era alrededor de 2 millones de personas los que tenía que Moisés que liderar, y obviamente solo no podía. Y en el versículo 25 dice, 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y dice el versículo 26, y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Uno de sus jóvenes dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Este fue el Pentecostés del Antiguo Testamento, porque el Espíritu de Dios vino sobre los ancianos que estaban frente al tabernáculo, pero habían 2 que se quedaron en el campamento, que no fueron al tabernáculo de reunión, donde iba a estar la presencia de Dios y ungiéndolo con el Espíritu Santo. Y resulta que a esos 2 que estaban en el campamento también descendió sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaban. Entonces, cuando vieron a estos 2 que estaban profetizando, le mandaron a decir a Moisés, hay 2 que están profetizando. Y Josué pensó que esto quizás era algo malo. Esto pensó que dijo, que están haciendo estos. Y Josué le dice, impídelos, mi señor Moisés, para que ellos no prediquen, para que ellos no profeticen. Y Moisés le reprende y le dice, yo quisiera que todo Israel profetizara, que todo Israel conociera el Espíritu de Dios, que todo Israel comprendiera lo que nosotros estamos comprendiendo. El Espíritu de Dios levantó a todos esos ancianos. La palabra del Señor no nos habla si esa unción fue permanente o si solo fue puntual mientras estuvieron dirigiendo al pueblo de Dios. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios Espíritu se manifestó en la vida de todos estos varones, en la vida de todos estos varones. También nos dice que el Espíritu de Dios capacitó con ingeniosas artes para la construcción del tabernáculo. En el capítulo 31 de Éxodo, a Bezaleel y a Joliab fueron hombres que fueron dotados de la presencia del Señor, que fueron dotados para construir. En el capítulo 31, versículo del 3 al 11, ya Dios le había dado el plano a Moisés. Dios le había dicho a Moisés cómo quería que construyeran su tabernáculo móvil, cuáles eran las piezas, pero no había un hombre con la capacidad de hacerlo tal como Dios lo pedía. Imagínense que Dios te mande a hacer algo y no te dé la capacitación. Es imposible. Era para Dios, así que esa obra tenía que ser perfecta. Y en el versículo 3 dice la palabra del Señor: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artes, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
y en artificio de piedra para engastarla y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El Señor capacitó a 2 hombres que capacitaran a otros hombres y que hicieran, que trabajaran la piedra, que trabajaran todos los metales, las maderas, todos los utensilios, para que hicieran el holocausto, el altar del holocausto, para que hicieran los vestidos de los sacerdotes, para que hicieran el aceite de la unción. Todo esto perfecto. Dios capacitó a hombres para que lo hicieran, hombres para que tuvieran la sabiduría, el conocimiento, y era el Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Dios en Israel, una vez entraron a la tierra prometida, una vez murió Josué, que dice la palabra de Dios que el pueblo dio la espalda, otra vez se olvidó de Dios y no había liderazgo. Fíjense que Israel siempre escaseó de líderes, no había líderes que se levantaran, y Dios en su Santo Espíritu los levantaba. Vamos al libro de Jueces y vamos a ver el ministerio del Espíritu de Dios en todos los líderes, levantando líderes. Por eso es el Espíritu Santo de Dios el que levanta a los líderes en las iglesias. No es el pastor, no somos los hombres que lo voy a ungir para levantar los líderes. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que levanta a los que tiene que levantar. Es el Espíritu de Dios que capacita a los que tiene que capacitar. No es el pastor. Obviamente que tenemos que estudiar, obviamente, pero que es el Espíritu el que nos da esa gracia a todos nosotros. Entonces, en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 34, otra vez el pueblo de Dios había dado la espalda. Dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Un hombre que estaba escondido cuando Dios lo halló, que estaba soplando, avivando, aventando el trigo donde se hacía el vino, ¿sí? Estaba escondido, un hombre que tenía miedo, un hombre que estaba asustado, un hombre que se estaban escondiendo de los madianitas. Y desde ahí el Señor levantó a este varón y puso su Santo Espíritu, y con 300 hombres derrotaron al ejército más grande que existía. Dicen la palabra que ese ejército parecía como langosta. No sé si ustedes han visto cuando vienen esas bandadas de langosta, la han visto por la televisión, cuando devoran un cultivo de yo no sé cuántas hectáreas en segundos. O sea, son millones y millones. Así describen que era el ejército de los madianitas. Y con 300 hombres, el Espíritu Santo de Dios guió a este varón y hubo la gran victoria para el pueblo de Dios. Capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29 dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manaset, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jefté, un bandolero, ¿sí? Era un bandolero, era un delincuente. Dios lo llamó y puso sobre él su Santo Espíritu, y derrotaron a los amonitas. El Espíritu de Dios hizo todas estas cosas. ¿Qué decir de Sansón? Capítulo 14, versículo 6. 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Dios fue el que le dio la fuerza a Sansón. La fuerza de Sansón no radicaba en su cabello, era en el Espíritu de Dios, que era el que estaba con Sansón y era quien peleaba con Sansón las batallas. Era el Espíritu de Dios, ¿sí?
que de esa misma manera que lo vamos a ver ahorita con Saúl, también el Espíritu de Dios fue el que se apartó de Sansón. Otra expresión del Espíritu de Dios en los tantos dones que distribuyó puntualmente en personas, en Génesis capítulo 41. Génesis 41, todos conocemos este pasaje de José, capítulo 41, versículo 38 y 39. Después que Faraón había también hablado con todos sus sabios, con todos sus siervos, el versículo 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. La presencia del Espíritu Santo de Dios sobre José, no había nadie podía superar la sabiduría de José. Fue el primer ministro, el gran gobernador de Egipto durante los 7 años de hambruna, y todo está registrado en el libro de los egipcios que no hubo un hombre más sabio como José. ¿Por qué? Porque en José estaba la presencia del Espíritu de Dios. Era Dios el que estaba con Josué. Era Dios el que estaba con Josué en la cisterna. Era Dios el que estaba con Josué en la cárcel. Fue Dios que le permitió vivir todas estas cosas, pero su Santo Espíritu, su presencia siempre estuvo con José, y José nunca bajó los brazos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahí estaba la presencia del Señor. También el Espíritu estuvo cuando empezó la era de los monarcas en Primera de Samuel. Estuvo también con Saúl. Cuando Saúl fue llamado, un hombre que estaba buscando unas asnas, Israel había pedido rey, y Dios le dijo: le daré rey. Pero Dios sabía que ese rey, para poder ser rey, tenía que estar guiado por el mismo Dios. Y en el capítulo 10, en el versículo 6 primero, dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y en el versículo 10 de Primera de Samuel capítulo 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Porque todos conocían que había una compañía de profetas, ¿cierto? Era una compañía de profetas guiados por el Espíritu de Dios, y sabían quién era Saúl. Saúl era el hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín, pero no era un hombre que se conociera por ser un profeta ni nada de esas cosas. Y a todo el pueblo se asombró, pero todo esto Dios lo permitió para que él se ganara el respeto de ser el rey de ellos. Aquí mismo en el capítulo 11, versículo 6, dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cuando le vinieron a decir a Saúl: mira que los amonitas están sitiados a Israel, a Judá, y han dicho a los de Jabes de Galaad, que ellos le dijeron, porque los de Jabes fueron a ellos y le dijeron: ¿qué hacen para que no los fueran a matar? Y ellos dijeron que cada uno se saque un ojo, que se saque un ojo, y de esa manera le van a perdonar la vida. Entonces ellos se angustiaron, vinieron llorando, y eso le vino a Saúl, y le dijeron: mira lo que han hecho esos hombres, mira lo que nos están pidiendo. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino
sobre Saúl, se llenó de ira, citó al pueblo y todo el pueblo le copió ahí sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quitó todo temor del pueblo y se reunieron todos los del pueblo como un solo hombre, dice la palabra, y derrotaron a todos aquellos, porque vino el Espíritu Santo de Dios. También vino sobre David, capítulo 16 versículo 13. 16:13 dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vino, pero miren lo curioso, versículo 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, el espíritu estaba morando en Saúl, pero como fue desagradable a los ojos de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y de parte de Dios había un espíritu que le atormentaba. Era Dios el que permitía. Aquí vemos que Satanás no puede operar si Dios no le da la orden. Si Satanás gobierna este mundo, pero gobierna bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad, Dios permite que el mundo esté cegado un día como hoy, que el mundo esté rompiendo todo, que el mundo esté tirando piedra allá afuera, estén matando, estén haciendo desastre. Dios lo está permitiendo. Es Dios el que está permitiendo ese espíritu de destrucción. Es Dios el que lo está permitiendo. Entonces, de esta misma manera, Dios permitió que su espíritu se quitara de Saúl y se pusiera en David. ¿Y por qué? Porque es que la función, como lo dijimos, estamos sabiendo de su actividad como espíritu, como Dios espíritu, no como a nosotros. Lo vamos a ver ahorita más claro, que el Espíritu de Dios mora en nosotros o mora en el creyente, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, el creyente estará por los siglos de los siglos. Siempre va a estar el Espíritu de Dios con nosotros. El Espíritu de Dios no sale con nosotros, pero en el Antiguo Testamento estuvo puntualmente sobre personas para que desarrollaran una misión establecida por Dios. Y por eso el Espíritu de Dios no estaba con Saúl, porque desagradó a Saúl. Saúl desagradó a Dios siendo desobediente, y por eso Dios lo apartó. Pero vemos algo nosotros en David, por ejemplo, cuando cometió semejante pecado. Capítulo Salmo 51 versículo 11, ¿qué dice David? No me apartes, que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. David sabía que era el Espíritu de Dios el que moraba. Era por medio del Espíritu de Dios que él podía desarrollar su ministerio. Y Saúl en ese salmo: te ruego que no te apartes de mí, que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Esa no fue la petición de Saúl, ¿cierto? Saúl fue un rebelde. Saúl se rebeló contra Dios. Saúl también pudo arrepentirse. Saúl también pudo pedir perdón como lo hizo David, pero prefirió dar la espalda a Dios. Dar la espalda a Dios. Y para ir cerrando un poquito ya el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios estuvo con todo su ministerio en todos los profetas del Antiguo Testamento, para que fueran instrumentos de Dios, para que llevaran la palabra de Dios. En todos los profetas estuvo el Espíritu Santo de Dios. De hecho, el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún profeta, habló de su propia voluntad. Ningún profeta habló porque sí. No, habló porque fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, que fue el que guió a todos y cada uno de los profetas. Podemos ver a Daniel, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 12. Decían ellos: ¿quién más? Como igual que José,
puede gobernarnos a nosotros, puede revelar lo que Dios, Nabucodonosor, dijo. No hay otro hombre que pueda hablar como está hablando este varón, o que estén hablando con los 3 muchachos también, con los amigos de Daniel. ¿Quién estuvo? El Espíritu Santo de Dios, para que ellos hablaran la palabra de Dios, para que ellos hablaran. Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2, en el capítulo 48, versículo 16, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Miqueas capítulo 3, versículo 8, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu representa la presencia redentora de nuestro Señor. En el texto que leyó nuestro hermano Lisandro en la apertura del servicio, en Isaías 63, este pasaje resume lo que fue todo el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Versículo del 10 al 14. Mas ellos fueron rebeldes, Isaías 63, versículo del 10 al 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dios envió a Dios Espíritu para que tuviera el control, para que pastoreara, para que llevara a su pueblo. Era el Espíritu de Dios el que guió al pueblo durante la travesía. Ya viniendo al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando las profecías del profeta Isaías, todo lo que pronunció Isaías en el capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Con esto mismo, el Señor en Lucas también empezó su ministerio parafraseando y diciendo lo mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. También habla del Espíritu de Dios sobre el Mesías, sobre el que iba a ser enviado por nuestro Señor. En el capítulo 11 también habla el descendiente de la raíz de Isaí, que era nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que sobre él vendría el Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren que Juan el Bautista conocía a Jesucristo, hombre, era su primo, ¿sí? Lo conocía. Él conocía, sabía cuál era su ministerio. Juan el Bautista sabía cuál era su función, pero realmente a Dios divino, a Dios Hijo, él no lo conocía. Conocía a su primo, mas no conocía a Jesucristo. Porque cuando él vio que venía Jesucristo, ¿cierto? Ahí viene este hombre. Pero como dice él, el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, el poseedor del Espíritu Santo, ese es el Mesías profetizado y el que va a libertar a mi pueblo. Entonces Juan el Bautista no lo conocía. Y dice la palabra en el versículo 16 aquí de Mateo 3:16: y después
que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Descendió el Espíritu Santo. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad en pleno, actuando en la unción de nuestro Señor Jesucristo para que empezara su ministerio. Entonces Juan el Bautista no lo conocía hasta que vio la señal que Dios le dio sobre quien descienda el Espíritu Santo. Juan también lo dice en el capítulo 1 versículo 32. Juan capítulo 1 versículo 32 y 33. Dice del 32 al 34, dice Juan: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo es el portador del Espíritu Santo de Dios. La palabra, la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Isaías 42 versículo 1 se estaba cumpliendo cuando descendió sobre Jesucristo el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que fue el Espíritu Santo de Dios quien concebió a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 versículo 20. Mateo capítulo 1 versículo 20. Dice la palabra del Señor: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios fue quien engendró a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que envía al Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, en Juan 7, Juan capítulo 7, versículo 39. Juan 7, versículo 39, dice la palabra del Señor: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo les dijo: yo me voy, y todos conocemos la promesa del Espíritu Santo que Dios dio a todos sus discípulos, ¿cierto? Dios le dijo: yo me voy, es más, es necesario, dice nuestro Señor Jesucristo, que yo me vaya. Es más, les conviene que yo me vaya. En pocas palabras, es más importante la presencia del Espíritu Santo que yo esté con ustedes. Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador, es el que va a traer consuelo a todos ustedes. Así que ustedes, dice Jesucristo, no estén tristes. No estén tristes, no pongan esas caras largas. Por el contrario, deben estar felices, porque el Espíritu de Dios va a morar en ustedes. Yo estoy con ustedes, mas el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu, va a morar dentro de ustedes. ¿No les parece mejor esto? Entonces así dijeron los discípulos: sí, pues sí, ya no estamos tan tristes. ¿Y cuándo lo van a recibir? Antes de que yo ascienda. Así ustedes van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es cristocéntrico. Primera de Juan lo declara. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. Primera Juan capítulo 3 versículo 24 dice la palabra del Señor: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y esto sabemos, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así como Dios, miren esto,
Y lo hablamos desde el comienzo. El que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. ¿Y por qué lo sabemos? Dice Juan, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La garantía, el sello, las arras de nuestra redención está a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos sella, que es el que trae convencimiento. Porque el mundo dice: yo creo en Dios, pero no tienen al Espíritu Santo, y como tal están como el hombre natural, ¿cierto? Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos dice: vas a pecar? Entonces, en la manera que Jesús dice en Juan 16, cuando Él da la promesa del Espíritu Santo, Juan 16 versículo 13, que así, miren, leámoslo mejor. Juan 16 versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios, dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él es el que lo va a guiar a todos ustedes. El Espíritu de verdad solamente los tienen los que han creído en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Jesús vino a dar a conocer al Padre, el Espíritu Santo de Dios va a dar a conocer al Hijo y al Padre. Por eso el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Mas no repito, no fue creado, no fue hecho, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es importante que tengamos esto, porque los unitarios que dicen solo Jesucristo. Los testigos dicen que el Espíritu es una influencia, es una fuerza, pero no es Dios. Es más, si Jesucristo es un Dios chiquito, es un Mesías, ¿cuánto más el Espíritu Santo? Pero tremendamente aquellos que se llaman ser protestantes dicen que también que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto claro de que el Espíritu Santo de Dios es Dios. El Espíritu es el que nos sella a nosotros. Romanos 8:23, 2 Corintios 1:22, Efesios 1:13, 14. Y es más, Efesios 4:30 nos dice que no contristéis, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu, que Dios se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas que no agradan a Dios. Lo entristecemos. Le duele al Espíritu Santo cuando nosotros pecamos. Y si saben que el Espíritu de Dios también nos ama, el Espíritu de Dios, Romanos 15:30, Romanos capítulo 15 versículo 30, dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, por el amor que el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu nos ama, nosotros tenemos que amar al Espíritu de Dios. Tenemos que amarlo de esa misma manera como a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Creador, ¿sí? Dios Hijo, Dios Redentor, el que nos redimió, el que pagó el precio de nuestros pecados. Dios Espíritu Santo, nuestro santificador y nuestro sello, el que nos garantiza que un día vamos a estar en la vida eterna, juntamente con Dios Padre, juntamente con Dios Hijo y juntamente con Dios Espíritu Santo. Entonces, mis amados, Dios Espíritu es el que opera en nosotros, es el agente de Dios. Él es el que está morando en nosotros, Él es el que nos aviva, Él es el que nos llena, Él es el que está guiando nuestros pensamientos. Así que levantémonos y demos gracias y oremos a Dios Espíritu en esta mañana, dándole la gloria y la honra. Amén. Amado Dios y Padre Santo, en esta mañana te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias por esta bendita palabra, Señor, porque abre nuestro entendimiento,
Abre nuestra mente, oh Padre Santo, y nos llena de tu presencia. Hoy, Señor, te damos gloria porque tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eres tres personas, pero eres un solo Dios en esencia. En ti no hay división, en ti no hay fractura. Tú eres una unidad, que eres esencia en todas las cosas. Por eso, Espíritu de Dios, hoy te pedimos que seas tú glorificándote, que seas tú derramando de tu gracia en este lugar, en que traigas convencimiento a todo para que te demos ese lugar, porque tú no eres una influencia, tú eres Dios verdadero, tú eres Dios con nosotros. Tú eres Dios en nuestras vidas. Eres tú el que nos ayuda en nuestras debilidades. Eres tú el que nos guías, el que nos apartas del pecado. Sí, Padre, eres tú, Espíritu de Dios. Hoy te glorificamos, hoy te adoramos y hoy te damos gracias porque has guiado, Señor, porque sé que tú estás despertando nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor. Hoy, a partir de hoy, te conocemos más, porque para adorarte tenemos que adorarte como el todo que tú eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifícate en la vida, glorifícate en la vida de todos los que estamos aquí, de todos aquellos que tú estás ministrando a través de las redes, a todos aquellos que hoy no vinieron, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios. Eres tú el que sanas, eres tú el que libertas. Liberta, sana a todos aquellos que hoy están clamando por sanidad, a todos aquellos que están clamando por libertad, a todos aquellos, Señor, que tú tienes para que vengan y te conozcan. Atráelos, Espíritu Santo de Dios, atráelos para que conozcan tu verdad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad. Y hoy te glorificamos y hoy te exaltamos porque somos libres, porque ya no somos esclavos, porque somos libres en la libertad que tú nos diste. Te alabamos, Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.